Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Te imagino a los Hanui Corúa y te vas a Neyo, te jarepeu tu puna tongariki, cojan aro areca. Y Orana Mahani. Y Orana, Tuku, ¿cómo estás? No tan bien como tú. Ay, eso ya es como una cábala todo el rato ahí. Oye, Tuku, contémosle a la gente que en esta ocasión vamos a tener un entrevistado especial que nos va a venir a hablar sobre la Tapati Rapa Nui a estos pocos días que ya nos quedan del comienzo. Así es, Mahani, contémosles también que vamos a tener también adelanto de lo que es el escenario de la Tapati Rapa Nui con los artistas Cristian Silva y también Gustavo Borges y también a Felipe Iborra. Alias Taku Iriti y Neru. Ya. Oye, Tuku, también damos agradecimientos a nuestros auspiciadores de Ave Tuki, que mira qué hermosa la corona que hizo. Preciosa. 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 A Maya Pirú, con estos hermosos accesorios. Y también le damos agradecimientos a nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui y Tau Smoothie. Mahani, también vamos a tener la sección de Canta con nosotros y también un coro Felipe a deleitarnos con una música. Está bonita esa música. Vamos a comentar también un poco más de lo que fue el Festival Internacional de Cine que ocurrió el fin de semana pasado, donde se premiaron algunos nanometrajes que realizaban algunos miembros de nuestra comunidad. Que estaban súper interesantes los nanometrajes, sobre todo el ganador. El ganador, sí, estuvo muy bonito, ahí lo vamos a mostrar. Bueno, ahora nos vamos a la entrevista con nuestro invitado especial que nos viene a hablar sobre la Tapati Rapa Nui 2021. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor. Y aquí estamos con nuestro invitado especial que nos viene a conversar sobre la Tapati, Akahan Arrapu y Orana, encargado del departamento de Tapati. Yorana Kuru, Yorana. Y te horanéis, van a Tatu y Muria, Akahan Arapu, ahí es Pu, Ogot Pija Tapati o Tejare Tabana. Papatío y Orana. Yorana Kuru, Yorana Temajino y Orana Caína, a los atones Aymahatu. Un cordial saludo a toda la comunidad Rapa Nui y todas las personas, mujeres, hombres, niños, familia, en esta noche ya. Nuestra segunda noche. Segunda noche de Tapati Rapa Nui, con ya. Con la apertura, ¿no? Con la apertura. Y que ha sido un éxito total, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue la apertura, tío? Le cuento de que Tapati comenzamos el día de ayer, el día jueves, a las 6 de la tarde con la energía de las esculturas y con el objetivo de que estas esculturas quedasen como perpetuado en el tiempo, que es un regalo también de nuestra comunidad, nuestros escultores, hombres, mujeres, también estudiantes que estuvieron participando un mes y medio para embellecer nuestra zona costera. O sea, estas esculturas van a quedar, no van a estar solo por Tapati, porque hay mucha gente que van se a preguntaba. Quedar, eso fue el corazón de la comunidad y de los escultores también y de las familias que también donaron las piedras en ese tiempo, meses atrás, para que tuviera este objetivo de embellecer nuestra zona costera, de embellecer también el alma de los escultores para hacerle un reconocimiento y lo más curioso, que tenemos también participación de jóvenes, participación de mujeres, jóvenes también como también mujeres adultas, siendo escultoras, a modo de ejemplo Sandra Teave, como también le dimos vida a un sitio que en cierto modo pasaba como una carretera nomás. Claro. Ahora hay... Apinaiti.
Sí, empezamos desde Pea, Ajuco Pecatayati, porque desde ahí, antes se venía de Ajuorongo, que está cerca de Hangabarebare, pero ya teníamos varias esculturas y no quisimos tampoco no faltar el respeto a los tupunas que estaban ahí en ese ajo, ¿no? Entonces buscamos un punto a través de asociaciones, de grupos e instituciones responsables del tema del medio ambiente, como también de la parte arqueológica, y personas que ya tienen conocimiento de poder orientarnos, como también con nuestro Tabana, decirnos, bien, es posible por acá, porque no tenemos alguna intervención que pueda ensuciar o que pueda entorpecer o afectar el tema arqueológico cultural. Entonces fue todo un tema un trabajo estratégico y con preparación. Claro, y fue un éxito ayer porque las nuevas vieron las esculturas de estos grandes exponentes, ¿no? Hombres, mujeres. Y hicimos todo el recorrido hasta llegar a Mataveri, que es el último punto donde también está una escultura. Y aquí también hay apoyo y alianza de instituciones. CONAF nos donó una piedra y un escultor le dijo, lo vamos a esculpir para dejar esto como presente de los escultores, ¿no? Tío Vaca, cuéntenos, ¿cómo usted ve esta Tapati, que todos sabemos que va a durar una semana? ¿Cuál es la proyección, cuál es la visión de la Tapati este año para la comunidad y qué es lo que se quiere, qué es lo que se va a caracterizar esta Tapati? ¿Por qué se va a caracterizar? Mira, lo más importante que nosotros empezamos, cuando llegó esta contingencia, este tema COVID, ninguno de nosotros, autoridades, la comunidad, Tabanas, la gobernadora, el comandante, nosotros empezamos de cero, no sabíamos qué hacer, porque era algo nuevo, que no sabía quién tenía la mejor visión o respuesta frente a esta contingencia. Entonces también estaba un poco, había más importancia de poder solucionar este tema de COVID, que un poco dejar stand-by a Tapati, porque Tapati también recién como entre octubre se empezó a tener de a poco vida, y también una Tapati sin reina, sin candidata. Y es un desafío, imagino, también por el tan poco tiempo en que tuvieron que tener este tema de la preparación, porque todos sabemos que no es algo fácil. Sí, se tuvo que reestructurar todo de nuevo, una propuesta nueva, escuchar a la comunidad, escuchar a los escultores, escuchar a los deportistas, conjuntos, bailarines, escuchar a las bandas también con todos sus sentimientos que estaban ahí por años, escuchar también a la comunidad qué opina de una Tapati, y todos dicen que esta Tapati es de todos nosotros, qué bueno. Claro, mucha gente yo he escuchado que dicen que es una Tapati más tradicional, claro. Estamos más enfocados en el mismo pueblo y no enfocados en el turismo en esta ocasión. Claro. Pero no es tanto el turismo, si el turismo siempre va a llegar. Si la energía de nosotros es no perder el norte de nosotros como objetivo de mantener, cultivar y reforzar nuestra cultura y nuestras herencias que vienen de un poco más atrás, generaciones nuevas. Y de esto doy, a modo de ejemplo, las felicitaciones a la Corporación Cultural, que Francisco, con su visión también dio un nuevo paradigma Tapati, está haciendo preparativos con los talleres para los niños, para Tapati Apoqui, y de ahí saltarse ya en forma ya con mayor seguridad y prestancia en el escenario, también en las competencias. Así todo un movimiento difícil, un no saber, un futuro incierto de qué iba a pasar con todo lo que está en Rapa Nui, economía, salud, educación, Tapati en sí. ¿Cómo estuvo este segundo día? Este segundo día. Nosotros dentro de los sueños también teníamos una planificación y uno dice, también hay que soñar. Y a veces los sueños, cuando se logra y esto está plasmado, suceden cosas hermosas, éxito total. Entonces teníamos una planificación de tema sacar a Queen Analola por un tema porque somos navegantes, en la genética está. Entonces eso fue también un objetivo de fortalecer el tema de navegación como objetivo principal, porque desde Gia vinieron los 7 exploradores a través de una historia, de un cuento o de una oralidad que da
nuestros coros y nuestros NUA, de cómo esencialmente lo más cercano posible desde el éxodo que salieron desde Jiva, ¿no? Y llegar con los 7 exploradores acá. Entonces la idea era sacar a Cuina Lola. Como recobrar la tradición con la Cuina Lola. Sí, acompañados con los... Iniciando. 7 exploradores. Con los 7 exploradores, Kimi Kimimara. Mahara. Y también todas las embarcaciones posibles para dar una apertura preciosísima Tío, dentro ¿Cómo de lo que surge es esa idea? de Una lo gran que es pregunta. de lo que es el escenario acuático. Claro. Que ya- que Antes, tiempo antes atrás se del hacía- en 80, Analquena. no Se había hacía la motor llegada del- y se hacía remo. Tenía la llegada de Jotumatúa con su hermana Avaraipúa. Entonces había 3 botes y te remaban. Ajá. Tío Vaca, cuéntanos, ¿cómo ha sido la recepción, cómo ha sido el trabajo colaborativo entre los integrantes y los actores que están haciendo posible esta Tapati Lo con la más- comunidad? Mira, esto es muy importante que quiero comentarle. Cuando uno va y cautiva el corazón de las personas, la hace sentir que es parte de eso, entrega ese amor, las energías son muy positivas. Entonces los directores de los conjuntos, el Joco Ica Melín, el Pascual Pacarati, entendieron esta energía y hoy, en esta apertura, mientras estaba llegando los Queen Lola y baja con los 7 exploradores, estaba nuestra NUA, la Isa Pacarati, esperándolos para acogerlos y llegarlos a tierra, ¿no? Alguien diría, pero no había personas esperándolos en ese tiempo. Es una metáfora. Claro. Pero creo que estos 7 exploradores nacieron de una madre. Entonces, cuando tú viajas, lo primero que te acuerdas de tú como hijo es de tu madre, de tu familia, de tu padre. Entonces, también vinieron con esa energía. Entendiéndose en esa Todo metáfora, tiene un significado. tiene conectividad. Entonces, fortalecemos y robustecimos a la NUA Isabel Pacarati como tesoro vivo. ¿Mm? Reconocimiento. Y un reconocimiento, Homenaje. y le damos también esta participación de ella como NUA, como también como reina, porque reina de Tapati ha estado por años sobre el escenario. Bueno, y Bueno, lleva consigo también toda la tradición del Kaikai, Claro. que ¿cómo se llama? Es importante para la tradición porque la transmisión ha sido el canal de la transmisión oral. no, y esto los acoge la ISA y están esperando estos 2 conjuntos que son 150 personas de un grupo y 150 del otro grupo, ¿no? 300 personas. Y están un grupo también que es del Hawkman que está tocando los tambores, anunciando Todo esta esto llegada, consecutivamente, estuvo que es lo que precioso. pasó hoy día en la tarde, ¿no? A las 6. Y una caravana cultural, una caravana donde la energía humana, la energía cultural esté viva ahí. Y con la ISA también tiene otro grupo de Kaikai, que son 30 años con Kaikai, avanzando y haciendo que estamos todos así Presente. presentes y robustecidos de llevar esta cultura hacia el escenario. Imponentes. Imponente. Tío, yo sé que usted ingresó este año recién a Tapati Rapanui, pero ¿cómo siente usted la participación de la comunidad en esta Tapati? ¿Cómo siente? Creo que cuando uno planifica y hace un buen trabajo comunicacional, por eso yo admiro mucho el equipo de comunicación que tienen nuestros Jare Tabana y todo lo que también han podido dar en las redes sociales, difusión de esto, la comunidad esté informado y sepa cómo estaba Tapati. Yo creo que eso fue fundamental como algo principal, como eje principal, de que cuando uno pueda entregar difusión e información, la comunidad responde. Felicitaciones a todas las damas, niños, mujeres, hombres que están en los conjuntos y está espectacular. Hoy vimos los trajes, ahí Espectacular. vamos después a ver los O trajes. sea, que hay están un alma preciosos. de realmente que se siente que sí, esto nos pertenece, esto soy yo, soy Las Tapati. raíces. ¿Cachai? Eso. Y pucha, Entonces con este felicitaciones segundo a día todos. estás, pero Nos ha emocionado total. muchísimo. Y el culmine de esto Se nos de los- vienen más días, así claro, que de los estamos 7 preparados. exploradores del escenario, después tenían que salir, bajar por el escenario, adelante, y tirarse al agua, porque tienen que ir a avisar al rey que ha encontrado el lugar apto para poder su pueblo poder Desembarcar. subsistir
en un lugar que fue elegido y visto por los 7 exploradores a través del sueño de Jaumaca, su asesor, ¿no? Tío, Entonces, cuéntanos. eso es. ¿Cómo va a empezar la Tapatí? ¿Qué horarios son? ¿A qué hora empieza la Tapatí? Creo que empieza más temprano por el tema pandemia. Mira, hemos sido muy cuidadosos y también escuchado informaciones, respetando también todo lo que es el protocolo, y por eso nuestra isla ha sido ejemplo número 1 a nivel mundial, y gracias a Estados Unidos, gracias por copiar a una pequeña isla esta energía de que sean responsables de poder cerrar su frontera, o aquellos que quieran ir a su país puedan hacer el PCR y hacer también cuarentena. Exacto. Como nuestra isla pequeña en términos geográficos, pero con mucho cariño y amor que tienen, pudimos todos ser responsables en lo que es el uso de la mascarilla, el toque de queda. Entonces, esta Tapatí también es distinto. ¿En qué sentido? De que estamos todavía con estado de excepción y también con un toque de queda hasta 10 de la noche como máximo. Ya eso está fuera de nuestra jurisdicción como Tapatí. Claro. Entonces hacemos muy responsablemente y hacerle caso a lo que nuestras autoridades. Claro, ahora la Tapatí está finalizando a la hora que Máximo los 9, otros años a las era 9:30, como claro, sucedió hoy día, comenzaba. ¿no? Claro. Tío, la gente nos pregunta, cuéntenos, ¿va a haber farándula? ¿Cómo va a finalizar esta Tapatí? Mira, un poco cambiamos el formato de esto, de que los cultores estuvieran con el narinari, ¿no? Que algunos van a decir, oye, pero eso era parte de esto. Pero le dimos un vuelco, una cosa más hermoso, y que pudimos tener 22 esculturas por toda la costa. De ahí nos reemplaza todo ese trabajo que se hace en una semana de escultura. Lo hicieron en 1 mes y medio, casi 2 meses. Y que prácticamente los talladores se llevan sus artes para sus casas y no se visibiliza. Entonces va a haber el narinari, sí, con los grupos de conjunto, con toda una energía de puros personas, bailes, música. También presentación estética de sus trajes. Vamos a estar ansiosos entonces a ese día del narinari. Y partimos ahí desde el mismo lugar entre Atamutequena con Avenida Pon. Ah, perfecto. Un horario amigable al impacto solar. Me imagino. Tío, acá se nos empiezan a acabar los minutos de la entrevista. Yo creo que podríamos seguir hablando, pero quiero que le dejes un mensaje antes de finalizar la entrevista, de que los dejas invitados, recordar el tema de horario y que sigamos disfrutando de esta Tapatí Rapa Nui 2021. Iorano korua heirio otpuna ni otato nakuru hakaro maya te rahira tatu años meni itu mahana pai menom kiet korua aroha nui mahat nui korua o te hai mi te agni o Tapatí Rapa Nui hai hanga korua Tapatí ai ni korua ta yo pinganu ni anga ni o hartavan mata unos nganu uanga o tu git ne o Tapatí angaina o te tangata tato o te pokine a o nganu ni tu imatu anga tu o ira tau ku mana ne korua e maururu rahi o te pirime kuru kiteroni o Tapatí. Tío Mauro Tabanana, aquí te dejamos un regalo de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui para que endulces tu mañana, para que puedas seguir trabajando arduamente en nuestra Tapatí Rapa Nui. Y también ahora... Nos vamos, Tucura, ahora nos vamos a ir a las notas. Seguimos con Tapatí, que en esta ocasión vamos a estar viendo cómo se construyó este escenario precioso que tenemos ahí en Hanga Barebare. Ya, bueno, nosotros llevamos más de 20 años trabajando en la escenografía, ¿cómo se llama? Con alto y bajo, obviamente, pero bien, contento igual, obviamente, por cómo se llama, por este trabajo que seguimos haciendo todavía hasta el momento. Este año se va a tratar de la mujer, más que nada, es el tema principal de este año, la mujer, en todos sus aspectos, ya sea laborando, ¿cómo se llama? Bailando, naturaleza también, todo que tenga que ver con naturaleza, que mezclado también con la parte femenina de la mujer. Se bajaron un poquitito los tamaños de la escenografía, pero aún así igual es harto trabajo.
Bueno, vamos bien, en este momento igual vamos bien. Siempre nosotros tratamos de empezar un poquitito antes de los presupuestados, para no estar tan apretados de tiempo. Por lo general siempre terminamos antes, porque hay una semana que bajamos todas las cosas. Nosotros, el sistema de trabajo que nosotros tenemos es preparar acá, en mi casa, así tranquilo, todo lo que usamos, los paneles, recortar, dejarlos listos. Una vez que esté todo listo, se lleva a Barbare y se monta. Una vez que se monte el día completo o 2 días completos para puro montar cómo sale la escenografía, y después de ahí cómo salen los retoques, ya sea pintando, adhiriendo cosas, no sé, flores, y mirando cómo saben lo que le quede bien al contexto de los cuadros, por decirlo de alguna forma. Pero tratamos de innovar en cosas nuevas, mostrando ya sea cosas arqueológicas que realmente no se ve mucho o que la gente no conoce mucho, y siempre estamos tratando de renovar ese tipo de elementos que están ahí como escondidos, por decirlo de alguna forma. No siempre el puro moai, el manutara, el ogonomo. Hay que a reducir un poquitito más lo que tenemos escondido, y que incluso que de repente están afuera, que tú lo conoces por fotos, ¿sabes? Y esa es la idea de nosotros también, ir rescatando un poquitito esos tipos de piezas arqueológicas que nunca se ven, así que son inusuales de repente. Queríamos, resaltar harto la parte femenina de Rapa Nui. Me hangarai huay ngapokie baris mai koru pai mai koru kite matu kona o ki hanga Barbare mataita ipite matuanga anha koru pai mo iti te icha aura pai yote agna ipe sta pura baris mai korua y hoy mato pe hau pe koru pe te anga to ne pe sta pur maurur. Pero itwananga matau e parwen hai atri peni ano ai vai eko raki ti ua i kapakaina eko raki ti ua riva pa yo te aki ko re puai mo paru ko me pu e kolore me puai o ia hanga na paru ai me na ka hukien i lungi tiahi ke aku te puai o te peni matau e parwen te rua me era hanga pai hanga rai ko tu pai te aringa o ranga nu e hanga na matau mo hakangiangi o maurunga pa nu hakake hatu pe ira mo anyangi te nu ki atu pai te ara tai ko te tau o te aringa na kai tu ape tu tangata tu pe ira ma ko na matau ko apa ira wana te rua me pai kot me ni he tapati Rapa Nui o me ni paru te ahu na o taiera o te tapati he kaktika te aro ngā poki o Tingarere mo haka moai pai kona e tahi mo haka kea ki te nuu he aha rā ua, kwai ara ua te Rapa Nui ki he te roa e na te Rapa Nui e hanga e na matute mo haka hau maru koa i te hinua nei ko riri a ko me atu a haka hau maru hai ori hai reka hai ahaki te ira te me e tutu ngai anu runga aro te me e waha nei he paru me nom ki atu hai nini korua me nei anga na hai maha atu mauru aro anui korua tatoa pete tahi matu he paru ako
Ya, aquí abajo vamos armando y vamos eligiendo qué va en el trasfondo del personaje. Entonces tenemos el personaje principal que va a ir al medio. Entonces vamos viendo qué es lo que va a ir pintado, qué va a ir acompañado, de repente un fondo marino, un fondo más terrestre, un poco de genúa. Y a eso lo vamos conversando a medida de lo que vamos instalando ya los personajes. Este escenario de la Tapati ahora queremos llamar la atención en los colores. Uno, porque no va a haber luz por el tema de que no va a estar la Tapati en la noche, la Tapati va a terminar como a las 9 quizás. Y tiene que ser llamativo porque los concursos, las etapas van a ser como a las 3, 4 de la tarde. Entonces no podemos hacer un escenario tan tosco con unos colores tan neutros, entonces tenemos que llamar la atención ya con los colores sin luces. Entonces ese es como el objetivo hoy en día, usar harto morado, verde, calipso, esos colores que resaltan mucho más allá en el día que en la noche. Me encanta trabajar en la Tapati y poder aportar un poco lo que es el tema cultura, que me encanta pintar también, estoy aprendiendo de los chiquillos, de los maestros, entonces siempre me van corrigiendo. Hoy en día me da la oportunidad de pintar algunas cosas y eso es lo entretenido. Entonces ya este sería como mi 6º año trabajando en la Tapati y no, contento de participar aquí. Un aporte, un granito de arena a la cultura. Yo siempre he dicho, chiquillos, aquí los profesores tienen mucha buena voluntad, los jóvenes, yo sé que hay mucho talento, acérquense, vengan un día aquí al escenario, podemos estar enseñando pintura mientras los chiquillos van armando. Aquí hay una voluntad tremenda de querer enseñar a las nuevas generaciones, así que no tengan miedo de pintar, soltar y mostrar ese don que todos tienen aquí en realidad. Así que bienvenidos. Gran trabajo de nuestros artistas Taku y Diti. Les mando un saludo cariñoso desde aquí de nuestro programa Hangara Oreca para ustedes, a nuestros artistas Rapa Nui, y les mando un aplauso porque Aplauso. maravilloso el trabajo. Está precioso el trabajo que están haciendo los chiquillos en conjunto con Felipe Iborra también. 20 años llevan. 20 años ya llevan haciendo estas escenografías espectaculares Creo que para te vi ahí nuestra en una Tapati Rapa Nui foto. 2021. Creo que te vi ahí en una. Sí, voy a estar en el escenario esta Tapati, la tengo que reconocerlo. Oye, precioso el trabajo, me encanta, así que les doy muchas felicitaciones a los chiquillos porque es un arduo trabajo, como contaba Cristian, empiezan en la casa de Diti y ya luego bajan como con los paneles ya un poco avanzados hacia Hanga Baribari. Montar y rellenar y así todo. que chiquillos, precioso el trabajo que están haciendo por esta Tapati 2021. Mahani, ¿cómo estuvo la entrevista con el ACA? El tío Aca venía pero orgulloso de cómo había resultado esta apertura oficial con el Queen Lola, que era su idea. Mira, conmocionado como de. Mira, a mí se me pararon los pelos de acordarme de esta apertura, porque también tuvimos que estar ahí tras bambalinas con el equipo. No, me gusta eso del tío Aca, que tiene como el valor al tallado, al arte, a desplegar en las calles, figuras artísticas y embellecer. Eso. Oye, preciosas las aplauso. esculturas que hicieron nuestros grandes escultores Rapa Nui que están puestas en el sector de Apina. La encuentro preciosa. Como él mencionaba, hay mujeres también. Eso hay que como recalcarlo porque no cualquiera agarra herramientas y se pone a tallar una piedra. Sí, creo que una de las estatuas que vimos ahí que estaba bonita era la del tío Johnny Tuki, que hizo a la Nua Finita. Y la Nua Finita ahí en los años 50, según lo que escuchaba, que ella recolectaba los pipi, como que hizo Tapu ese lugar para que las mujeres puedan recolectar sus riquezas del mar y así darles de comer a sus hijos y hacer collares. No, me pareció muy buena la entrevista. Espero que también a la comunidad le haya quedado claro todo como lo que se quiere, lo que se pretende hacer con esta Tapati 2021, que como decíamos es un poco más tradicional y más para unir corta, al pueblo. Lo bueno es que se hizo igual, aunque sea corta, Mahani, se hizo. 10 días. Con pandemia, con toque de queda, con todo. Contingencia, pero se hace. Como mencionábamos, pues la Tapati este año va a estar finalizando a la hora que las Tapatis anteriores comenzaban. A las 9:45 era la hora de inicio. Así que bueno, es una propuesta y vamos que se puede. Sí. Seguimos con más días de Tapatis, que ya vamos recién en el segundo día. Tucura, ahora yo quiero que nos invites a ver la canción. La canción de hoy día es de nuestro querido coro Felipe Tepano, y el nombre de esta canción es Manutara. Tío Felipe, nos vamos a tu canción. Iorana te hua iot kainga, ngata te hinua rapni. E pehonia aki anga i eu o te olungi te manueres Manutara,
ngaro apa ira manu kahia mati mingi timut ya e mana o ki chore ro nga pu ki no ate ke re pe u e bari kirung o ide u yanga pe hane he mana more ki ngaro te mantar o tere a te manu tara, e mai runga i te moto. O kai a te mamari, e te manu toke toke. O tere a te manu tara, e mai runga i te moto. O kai a te mamari, e te manu toke toke. Au e te manu hoko, e te tangata manu. Ai ka unga mai, i tō mahopu manu. O kimi te mamari, mo mau mai ki oromo. Au e te manu hoko, e te tangata manu. Ai ka unga mai, i tōna hopu manu. Mo kimi te mamari, mo mau mai ki oromo. E te manu tara e, ka hoki mai koe. Ko hahau a te motu, i tōu kore mai runga. E te manu tara e, ka hoki mai koe. Ko hahau a te moto, i tōu kore mai runga. O hiri hiri mai, i runga, i ro te toke rau. Hei ko ka kiru kiru mai, i tōu re ore kaena. O hiri hiri mai, i runga, i ro te toke rau. Ai ko ka kiru kiru mai, i tō ure ore kaena. O tere a te manu tara, e mai runga i te motu. O kai a te mamari, e te manu toke toke. Au e te manu hoko, e te tangata mana. Ai ka unga mai, i tōna hopu mana. O kimi te mamari, mo mau mai ki oromo. E te manu tara e, ka hoki mai koe. Ko hahau a te motu, i tōu kore mai runga. O hiri hiri mai, i runga, i ro te toke rau. Ai ko ka kiru kiru mai, i tōu re ore kaena. O hiri hiri mai, i runga, i ro te toke rau. Ai ko ka kiru kiru mai, i tau re ore kaena. E te manu tara e, ka hoki mai koe. Ko hahau a te motu, i tōu kore mai runga. E te manu tara e, ka hoki mai koe. Ko hahau a te motu, i tōu kore mai runga. Qué linda la canción que nos cantó el tío Felipe, qué lindo también el lugar que eligió para deleitarnos con esta canción, el Ajo Tongariki, se veía precioso de fondo tuku. Sí, mahal. Koro Felipe, estáis ahí nui nui mo ou, toki hakao ka pai ki tu hora era te hare happy,
ira paikoean aera, ira paimatou, hakanomera ta jiménez neje, irun imurita upa tío etaji aroja nui nui mao, hongi nui nui, maite baja nei, o te hangaro areca. Mahani. Tucu, se nos empiezan a acabar los minutos de nuestro programa, pero antes que eso queremos agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que Teabetuki, Teabetuki, a Maea Pirú que nos auspicia con los accesorios. Y también a este rico smoothie de Tau Smoothies. Tau Smoothie presente también con sus ricos, todo saludable. Y también a Taylor Apanui, que ya se fue nuestro invitado con un regalo de ellos. Sí, Tau Smoothie es nuestra nueva auspiciadora. Es nuestra nueva auspiciadora, Tucura, el programa pasado la mencionamos, pero ella está ahí presente. Así que, Tucu, ahora, como lo habías comentado en el principio del programa, nos vamos a ir a ver el nanometraje ganador que participó en el FIC. Primer lugar, que lo encontré demasiado bueno. Y también hacemos mención de que el día domingo, este domingo, después de la repetición de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Hangaro Areca, se va a hacer el lanzamiento oficial de todos los nanometrajes que enviaron para la participación de este concurso Tucu. Así es, Mani. Queremos recordarles también a todos seguir nuestra página de Facebook, @culturarapanui.net. Sí, @Rapanui. No, era Rapanui nomás, no la cultura Rapanui. Y también, si quieres auspiciarnos, si quieres ser parte de este programa y dejarnos su auspicio o llevar publicidad y hacer que la corporación promocione su emprendimiento, lo que sea, puede escribirnos a cultura@rapanui.net. Sí, o simplemente pueden acercarse a la Corporación de Arte y Cultura, ahí están siempre las puertas abiertas para toda la comunidad, con cualquier tema que sea cultural. Así que Tucu, nos vamos ahora al nanometraje ganador y nos vemos la próxima semana aquí en el mismo horario, día viernes, a partir de las 21 horas. Rojanui, Yorana, Maururu. Katiaki. Kokorea eta hime. ¿Y qué cosa falta? ¿Viste, hijo? Ahora sí que parece el mar. Contento, sorpresivo, no lo pensaba. Ayer vine a ver los demás cortos, tanto bastante bien, así que ahí tenía como dudas respecto a cómo nos podía ir, pero igual me gustó lo que hicimos en el fondo con la Eva y el Silvestre, que fueron los que me ayudaron y que actuaron, así que nada, contento. Me pareció que la idea de una pecera con basura era como una metáfora bien buena respecto a como la situación actual del mar acá, del plástico y de la contaminación. Me pareció como interesante. De hecho, el cortometraje igual intenta un poco hablar de eso, de que en el fondo la misma agua que contaminamos, en el fondo igual la terminamos consumiendo de cierta forma, entonces es todo una cadena un poco fea de contaminación y de salud de nosotros mismos, así que por eso hay que cuidar el agua, es un recurso muy valioso. Primero, como las grandes ciudades turísticas del mundo tienen también grandes festivales. Rapa Nui, un poco la visión es que también en algún momento sea ruta de estos grandes festivales de cine.
Decidimos crearlo el año pasado con la denominación FIC Rapa Nui. Es un proyecto obviamente a largo plazo y para eso hay que ir comenzando con el kinder en el tema del cine. Quisimos empezar con los nanometrajes, con los audiovisualistas que hay en la isla, obviamente trabajando con las temáticas, las cosas que importan hoy, para ir avanzando. Bueno, este es un año muy especial, un año ya, vamos a cumplir casi un año de la pandemia. Con respecto al año pasado hubo más participantes, mejoraron la calidad de los trabajos. Estamos un poco todavía lejos de lo que deseamos de un ideal de nano, pero ese es el camino, la única forma de ir construyendo y haciendo este espacio más grande. Pedirle a la comunidad que siempre participen de las actividades de la corporación, vengan a estos festivales que vamos haciendo, como el cine, el teatro, de los libros, las artes visuales. Participe porque nuestro objetivo es darle acceso a ustedes para que conozcan también otras artes que puedan como expandir la cultura Rapa Nui. I got what it